Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El frenesí provocado por un carismático pianista será el punto de partida para una historia de histeria colectiva. Ese relato será la puerta de entrada al complejo mundo del comportamiento de las masas, el estudio de lo que hacemos cuando otros nos miran y de cómo la tecnología ha permitido hacer experimentos gigantescos de manipulación de los estados de ánimo sin pedir permiso. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Es el invierno de 1842 en Berlín. La nieve apilada en las esquinas de la plaza frente al Königlich Opernhaus comenzaba a ensuciarse con el paso incesante de los carruajes. Adentro, el salón principal hervía de expectación. Las lámparas de gas lanzaban una luz temblorosa sobre las molduras doradas del techo, y el aire, cargado de perfume y humedad, vibraba con el murmullo de cientos de voces. Damas con guantes de encaje se abanicaban con nerviosismo. Algunos hombres, de pie al fondo, estiraban el cuello por encima de la multitud en busca de una mejor vista. No había una orquesta, no había partituras apiladas sobre atriles. Solo un piano al centro del escenario, reluciente bajo los candelabros. Cuando el solista apareció, el murmullo se quebró en una oleada de suspiros y exclamaciones ahogadas. Caminó hacia el piano con una seguridad casi teatral, el cabello largo y ondulado cayéndole hasta los hombros, la chaqueta de terciopelo negro ajustada al cuerpo. Antes de que sus dedos tocaran una sola tecla, ya había quienes se tapaban la boca con ambas manos, como si intentaran contener un grito. Al comenzar a tocar, la sala se sumergió en una mezcla desconcertante de silencio y euforia contenida. Algunas mujeres comenzaron a temblar, otras se inclinaban hacia adelante, como si la música emanara no del piano, sino de algún rincón de su propio cuerpo. Cuando una nota especialmente aguda quebró el aire como una copa de cristal, una joven en primera fila dejó escapar un sollozo. No fue la única. Al poco rato, pañuelos volaban al escenario y en los pasillos laterales, un par de mujeres tuvieron que ser ayudadas para salir luego de desmayarse. Terminada la primera pieza, un guante aterrizó junto al pedal derecho del piano. Luego, otro. Algunas comenzaron a lanzar mechones de cabello atados con cintas. Más tarde se sabría que los habían cortado de sus propias cabezas minutos antes, en los pasillos del teatro, entre cuchicheos histéricos y manos temblorosas. Una mujer, según reportó la prensa, recogió una colilla de cigarro que el pianista había dejado caer tras bambalinas y la encerró en una cajita de terciopelo, como si se tratara de una reliquia sagrada. Otra guardó un pañuelo manchado con el sudor que le había arrebatado a escondidas de su pupitre. Nada en esa noche se pareció a un concierto de piano. Era otra cosa, algo más animal, más antiguo, una especie de fiebre
de trance colectivo que flotaba en el aire como un perfume demasiado dulce. La palabra aún no existía, pero lo que allí se vivió tenía nombre y ya estaba a punto de cruzar las fronteras de la música para convertirse en un fenómeno cultural. Lo que ocurrió aquella noche en Berlín fue bautizado como listomanía y venía de la mano de Franz Liszt. Franz Liszt no era simplemente un pianista talentoso, era un prodigio con una presencia que parecía empujar los límites de lo que se esperaba de un músico en el siglo XIX. Desde muy joven había sido catalogado como un niño maravilla, pero fue en su madurez cuando se transformó en algo más curioso, un ídolo. Hijo de un funcionario húngaro al servicio de la corona, Liszt absorbió desde la infancia la disciplina del piano, pero también un sentido casi místico del arte. Su técnica era impecable y su velocidad al teclado, decían, podía hacer que se escucharan notas que no parecían físicamente posibles. Pero no era eso lo que provocaba las reacciones más intensas. Había otra cosa, una conjunción entre teatralidad, carisma y un dominio absoluto del momento. Vestía con cuidado, sabía cómo moverse, cómo inclinar la cabeza en el instante exacto para que la luz acentuara sus pómulos, cómo mirar al público con un aire de melancolía romántica. A veces tocaba el piano de pie, a veces con movimientos que recordaban más a un predicador o a un médium que a un concertista. Se decía que al terminar sus conciertos había noches en las que se retiraba exhausto, como si hubiera ofrecido algo de sí más allá de lo físico. Esa teatralidad, una forma de construir un personaje, fue central para el nacimiento del fenómeno. En 1844, el escritor y crítico Heinrich Heine bautizó a este nuevo tipo de fervor con una palabra extraña, cargada de ironía y alarma: lisztomanía. Una enfermedad, una fiebre, un delirio colectivo por un solo hombre. Lo escribió en un artículo tras observar las reacciones del público en París, donde las multitudes se abalanzaban sobre los coches que transportaban a Liszt, arrancaban botones de su ropa, recolectaban colillas de sus cigarros. El término ciertamente tenía resonancias médicas y no era casual. En la Europa del siglo XIX, las epidemias eran parte de la vida cotidiana. Llamarlo manía lo acercaba a lo patológico, a lo incontrolable. La prensa se hizo eco de esta formulación. Algunos médicos especularon con que el sonido del piano podía inducir estados de hipnosis en personas especialmente sensibles. Otros, más prudentes, hablaban de sugestión, de histeria femenina, de una moda peligrosa. Lo cierto es que el fenómeno se propagó rápidamente. Ciudades como Viena, Praga, París, Berlín, Londres, en todas ellas, Liszt desataba la misma respuesta. Su figura, alta, delgada, siempre vestida de oscuro, se convirtió en símbolo de una nueva relación entre el artista y el público. Ya no se trataba solo de admiración, era devoción y a veces posesión. Liszt se tomaba con ironía las exageraciones de la prensa, aunque no dejó de aprovechar el momento. Su figura se convirtió en una presente en toda Europa, no solo como músico, sino como ícono, y sin proponérselo del todo, se convirtió en la primera estrella de masas de la historia moderna. La escena del teatro berlinés con mujeres desmayadas y mechones de cabello ofrecidos como reliquias no era un fenómeno aislado. Se repetía una y otra vez, como si una misma coreografía emocional se reactivara allí donde Liszt aparecía. La intensidad con que las multitudes respondían a su presencia era tan regular y tan exagerada que pronto empezó a llamar la atención no solo de los periodistas, sino también de los primeros teóricos del comportamiento colectivo. Medio siglo después, Gustave Le Bon observaría en París escenas similares, grandes concentraciones de personas que parecían dejar de ser individuos para convertirse en una sola criatura emocional. En la Psychologie des Fous, publicada en 1895, Le Bon escribió que cuando un individuo entra en una multitud, se diluye en ella, pierde la capacidad de pensar con claridad, se vuelve sugestionable, impulsivo, propenso al entusiasmo o al pánico. En el corazón de su teoría estaba la idea de que la multitud no solo magnifica las emociones,
las fabrica. Una emoción individual se convierte en colectiva al ser replicada, amplificada y devuelta una y otra vez como un eco. Y aunque Le Bon no vivió la listomanía, sus descripciones parecían calzar perfectamente con lo que había ocurrido décadas antes en los teatros europeos. Allí, la reacción emocional no dependía únicamente de lo que Liszt tocaba o de cómo lo hacía, sino de la energía que se acumulaba entre las personas sentadas codo a codo. Un sollozo podía encender una lágrima ajena, una exclamación podía activar una oleada de suspiros, como si las emociones fueran contagiosas. Más de un siglo después, la psicología comenzó a explicar con mayor precisión ese fenómeno. Elaine Hatfield y sus colaboradores demostraron en los años 90 que las emociones pueden transmitirse de persona a persona a través de un mecanismo automático de imitación. Basta con ver el rostro de alguien que sonríe para que los músculos propios se tensen ligeramente, casi sin que uno lo note. Esa pequeña contracción puede, a su vez, modificar el estado emocional interno. Es un bucle silencioso. Ver la emoción, imitar la emoción y sentir esa emoción. Este proceso, conocido como contagio emocional, no es deliberado, no requiere lenguaje ni mucho menos análisis. Es tan antiguo como la vida social. Incluso otros animales lo experimentan. Los perros pueden detectar el estado emocional de sus dueños y responder con ansiedad o calma. En humanos ese contagio se multiplica cuando hay sincronía, cuando las voces, los gestos o los movimientos del grupo comienzan a alinearse, cuando comienzan, por ejemplo, a cantar juntos, a aplaudir al mismo ritmo, a moverse con el cuerpo tenso al compás de una melodía. Todo eso genera una especie de resonancia emocional compartida. En los conciertos de Liszt, esa resonancia se volvía física. No había micrófonos ni pantallas, pero sí cuerpos amontonados, respiraciones entrecortadas y miradas fijas en un mismo punto del escenario. Bastaba con que una persona comenzara a llorar o a temblar para que otras hicieran lo mismo, no por imitación consciente, sino porque sus sistemas nerviosos comenzaban a sincronizarse, porque el cuerpo humano, como el piano, también puede vibrar por simpatía. Lo que para algunos fue una locura inexplicable, para otros fue la primera gran manifestación visible de un fenómeno universal. Las emociones, cuando se comparten, se expanden y a veces se desbordan. Y ciertamente no fue la última vez que esto ocurrió. The Ed Sullivan Show. And now from the stage of the Deauville Hotel, here he is, Ed El Sullivan. 9 de febrero de 1964, más de 73 millones de personas encendieron sus televisores en Estados Unidos. Era domingo por la noche y lo que estaban a punto de ver cambiaría para siempre la relación entre la música, la tecnología y las emociones compartidas. En el escenario de Ed Sullivan Show, 4 jóvenes británicos con trajes estrechos y peinados perfectamente simétricos se preparaban para tocar frente a una audiencia que apenas podía contenerse. Cuando John, Paul, George y Ringo aparecieron, el griterío fue inmediato. The Beatles, bring 'em on. El teatro estalló. Algunas chicas sollozaban sin parar y otras sostenían pancartas con las manos temblorosas. En sus casas, frente a la televisión, familias enteras miraban en silencio o reían con desconcierto. Pero a las adolescentes, las que estaban ahí frente al escenario, parecían vivir otro tipo de realidad. Se aferraban unas a otras, gritaban como si quisieran expulsar algo que no cabía dentro del cuerpo. El fenómeno había cruzado una nueva frontera. Ya no era necesario estar presente para formar parte del acontecimiento. Bastaba con mirar. La televisión había transformado la experiencia emocional colectiva en un acto doméstico. Y con ello, la Beatlemanía adquirió una dimensión inédita. Se volvió reproducible, explotable, viral, antes de que la palabra siquiera existiera. El impacto fue inmediato. Durante semanas, la prensa estadounidense analizó lo ocurrido. Psicólogos, sociólogos y periodistas se preguntaban qué era esa energía que se desataba cuando The Beatles aparecían. Algunos lo llamaron histeria adolescente, otros catarsis emocional, pero ninguno podía explicar por qué tantos corazones parecían sincronizarse en un solo latido colectivo. Era otra vez lo mismo que había ocurrido con Liszt, pero ahora amplificado por una nueva tecnología, capaz de convertir un estudio de televisión en un epicentro emocional con réplicas en todo el país.
Más tarde, en Nueva Zelanda, la escena se repitió. Miles de adolescentes se agolparon en el aeropuerto para recibir a los 4 jóvenes británicos de traje y flequillo. Gritaban, lloraban y se desmayaban, incluso antes de verlos. Cuando finalmente The Beatles bajaron del avión, el sonido fue tan abrumador que los motores parecieron apagarse. Las autoridades no sabían cómo contener la situación. En los conciertos, las ambulancias hacían fila frente al estadio como si se tratara de un desastre natural. La prensa, sin saber cómo nombrar lo que ocurrió, usó un término ya conocido: histeria colectiva. Y el fenómeno, claro, recibió su propio nombre. Había nacido la Beatlemanía. El parecido con lo vivido en los teatros de Liszt más de un siglo antes era inquietante, pero no era una coincidencia. Las emociones humanas no habían cambiado, solo el contexto. En lugar de cartas manuscritas había televisión. En lugar de grabados en litografía, discos de vinilo. El ídolo ya no estaba limitado al teatro. Su rostro podía estar en cada casa, su voz en cada radio. La manía había encontrado nuevos medios por los cuales propagarse. Hoy la escena se repite con nuevos rostros y nuevos nombres. Un estadio colapsa ante la llegada de figuras como Taylor Swift o BTS, fanáticas que acampan durante días para estar en primera fila, coreografías ensayadas hasta el cansancio, comunidades virtuales que vibran al unísono desde distintos puntos del planeta. Las lágrimas, los gritos, los carteles, todo sigue allí, pero ahora amplificado. Las redes sociales no solo permiten seguir a una figura pública, sino también compartir la emoción que provoca. Un solo video de TikTok con una fan gritando al borde del llanto puede acumular millones de vistas en cuestión de horas. No es necesario estar en el concierto para sentirse parte de la experiencia. El contagio emocional que antes necesitaba proximidad física, ahora se mueve a través de cables de fibra óptica y pantallas táctiles. Una reacción compartida y replicada hasta volverse tendencia. El fenómeno se ha industrializado. La figura del ídolo no surge por accidente, sino como producto de una maquinaria perfectamente afinada. Estilistas, estrategas, community managers, diseñadores de sonido, el merchandising, los eventos sorpresa, las giras globales, los documentales, los vinilos de edición limitada, los filtros de Instagram. Todo está diseñado para sostener una relación emocional intensa, sostenida y compartida. Pero en el fondo, debajo del aparato mediático, persiste el mismo impulso, la necesidad de proyectar emociones sobre una figura, de compartir esa proyección con otros, de pertenecer a algo más grande que uno mismo. La listomanía no fue una excentricidad del siglo XIX, fue la primera erupción visible de una dinámica que ha acompañado a la humanidad desde que canta alrededor del fuego, solo que ahora el fuego es una pantalla y el eco es global. Lo que Franz Liszt provocó en aquellos teatros, lo que The Beatles desataron en los aeropuertos, lo que hoy se extiende como una onda expansiva en cada tour de una estrella pop, no es solo devoción. Es un fenómeno más complejo y profundo, un campo que durante más de un siglo ha intentado comprender la psicología de las masas. Y claro, no siempre con éxito. Gustave Le Bon fue uno de los primeros en intentarlo. En La psicología de las multitudes, publicado en 1895, describía cómo el individuo, al formar parte de una muchedumbre, se despoja de su identidad, deja de ser uno y pasa a ser muchos. Pensaba que en ese estado el ser humano se vuelve menos racional, más impulsivo y emocional, una especie de regresión colectiva. La masa, según Le Bon, no piensa, solo siente, y lo hace con fuerza. En sus palabras, el alma colectiva domina al alma individual. En esa lógica, lo que ocurre en un concierto desbordado de emociones no es la suma de las reacciones individuales, sino el nacimiento de una entidad distinta, un cuerpo emocional colectivo. Décadas más tarde, los psicólogos sociales comenzaron a afinar esa intuición. En los años 90, Elaine Hatfield y sus colaboradores demostraron que la imitación emocional ocurre de forma automática. Sin que nadie lo note, los rostros se copian unos a otros. Un ceño fruncido genera tensión en quien observa, una sonrisa, un leve movimiento de los músculos orbiculares, y eso puede desencadenar la alegría en el otro. Esta imitación sutil activa circuitos neuronales que hacen sentir genuinamente lo mismo que se ve, y el cuerpo no distingue entre observar y experimentar. A ese proceso se le llama contagio emocional y ocurre en cualquier espacio compartido, un funeral, una cancha de fútbol, una ceremonia religiosa.
Pero en los conciertos claramente se vuelve especialmente poderoso, porque ahí, además de los gestos y las expresiones, hay sincronía, el ritmo que compartimos al cantar o aplaudir, ese movimiento colectivo, lo que algunos investigadores como Robin Dunbar han vinculado con la liberación de endorfinas y oxitocina, sustancias que promueven la conexión social y el placer compartido. Cantar juntos, moverse al unísono no solo crea cohesión, genera un estado fisiológico que se parece un poco al amor. En ese contexto, la presión del grupo también actúa. En la década de 1950, el psicólogo Solomon Asch hizo un experimento muy simple, pero con resultados sorprendentes. Reunía a un grupo de personas en una sala y les mostraba una línea, y luego otras tres líneas de distintas longitudes, etiquetadas como A, B o C. Y la tarea que tenían era fácil: decir cuál de las tres líneas era igual a la primera. La respuesta era muy evidente, pero había un detalle escondido. Todos los participantes, menos uno, estaban en complicidad con el experimento, y en algunas rondas se ponían de acuerdo para dar una respuesta incorrecta. El resultado: el participante real, al escuchar a todos decir una respuesta obviamente equivocada, empezaba a dudar. ¿Y si ellos estaban viendo algo que él no? ¿Y si era mejor no llevar la contra? En promedio, un tercio de las veces, las personas llegaban a repetir la respuesta de la mayoría, aún sabiendo que ésta era equivocada. Este experimento mostró de forma muy simple cuánta presión puede ejercer un grupo sobre una persona, incluso cuando se trata de algo tan obvio como comparar la longitud de una línea, porque a veces el miedo a ser el único que piensa distinto es más fuerte que la evidencia frente a nuestros propios ojos. Hay otro experimento que es aún más gráfico, el del elevador. En una grabación repetida una y otra vez en programas de televisión, varios actores se giran lentamente hacia la parte trasera del elevador. El sujeto real, el que no sabe que todo es un montaje, observa desconcertado y termina haciendo lo mismo, sin que nadie se lo diga, sin ninguna instrucción. Lo que se pone en juego ahí no es solo el deseo de pertenecer, es una forma de supervivencia social. El grupo indica el camino y salirse de él puede resultar incómodo, incluso peligroso. En una multitud emocionada, llorar, gritar o desmayarse no solo es aceptable, es esperable. Y cuando alguien lo hace, los demás no solo lo toleran, lo replican. La neurociencia ha intentado explicar este tipo de fenómenos a través de las llamadas neuronas espejo, descubiertas en monos por el equipo de Giacomo Rizzolatti. Estas neuronas se activan tanto al realizar una acción como al observar a otro hacerla. En humanos, se cree que cumplen un rol en la empatía y el aprendizaje social. Ver a alguien aplaudir con fervor puede activar las mismas zonas cerebrales que se encienden al hacerlo uno mismo. Ver llorar, incluso en una pantalla, puede hacer que el propio cuerpo sienta un nudo en la garganta. La emoción se transmite sin tocarse y sin hablar, como una chispa en la oscuridad. En los conciertos, los estadios, las procesiones religiosas, los funerales multitudinarios o las celebraciones deportivas funcionan como lugares donde el contagio emocional se manifiesta a gran escala, no por magia, sino porque el cerebro humano ha evolucionado para sentir con otros, a veces a pesar de sí mismo, y hoy los escenarios para este tipo de cosas no solo están en el mundo real. Todo comenzó como una red pequeña, casi íntima. En sus orígenes, Facebook era una plataforma universitaria, un espacio limitado a la Universidad de Harvard, donde los estudiantes podían mirarse unos a otros a través de perfiles cuidadosamente editados, fotos de fiestas, estados emocionales vagos, frases entre irónicas y románticas. Con el tiempo se abrió a otras universidades, luego a todo Estados Unidos y finalmente al mundo. Y a medida que crecía, también cambiaba. Lo que comenzó como una herramienta de conexión social se transformó, casi sin que nadie lo notara, en una gigantesca máquina de recopilación de datos. Cada clic, cada me gusta, cada segundo de permanencia en una imagen era almacenado. Facebook no solo sabía quién era amigo de quién, sabía a qué hora se despertaba una persona, cuál era su estado sentimental, qué tipo de noticias lo enojaban, qué tipo de memes lo hacían reír,
qué colores lo mantenían más tiempo mirando la pantalla. En ese proceso de acumulación, la red dejó de ser un espacio pasivo. Se volvió un entorno experimental, un campo de pruebas, un laboratorio global. Y lo más inquietante es que nadie firmó un consentimiento informado para formar parte de ese experimento. En 2014, un grupo de investigadores, Adam Kramer, Jamie Guillory y Jeffrey Hancock, publicó un estudio que generó una tormenta ética. El título era anodino: Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Networks. Evidencia experimental de contagio emocional a gran escala a través de redes sociales. Pero lo que describía era inédito. Durante una semana, manipularon el algoritmo de Facebook para modificar el contenido emocional del feed de noticias de casi 700.000 personas. A algunos se les mostraron más publicaciones positivas, a otros más negativas. Y claro, ninguno de ellos sabía que estaba participando en un experimento. Los resultados fueron claros. Quienes veían más mensajes tristes o cargados de enojo tendían a publicar contenido similar. Lo mismo ocurría con quienes recibían una dosis mayor de optimismo. La emoción, positiva o negativa, se contagiaba. Ya no era necesario ver a alguien cara a cara. No hacía falta un tono de voz, una expresión facial o una cercanía física. Solo un texto o una imagen en la pantalla. El contagio emocional, demostrado décadas antes en los estudios de laboratorio, ahora se comprobaba a escala planetaria. Facebook dejó de ser una red social. Era un sistema capaz de modular el ánimo colectivo, de hacer que millones de personas se sintieran ligeramente más felices o más tristes, con solo cambiar el orden de los contenidos. El estudio publicado en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos desató una ola de críticas, no tanto por los resultados, que eran sólidos, sino por la metodología. Nadie había sido advertido, nadie había dado su aprobación. La manipulación emocional, aunque tenue, había sido real, había sido masiva, y nadie había dado su consentimiento. Más allá del debate ético, el estudio reveló algo inquietante. Las plataformas digitales, diseñadas originalmente para conectar, también podían amplificar. Una emoción como la tristeza, la rabia o el entusiasmo podía crecer al ser repetida, replicada o redirigida. Una suerte de eco emocional interminable. Si alguien gritaba de emoción al ver a su ídolo y subía un video, ese grito se podía escuchar en Tokio, Buenos Aires o Johannesburgo en cuestión de minutos. El efecto ya no dependía de la presencia física, bastaba con la conexión. Los fandoms contemporáneos funcionaban sobre esa base, una emoción compartida, amplificada por los algoritmos y celebrada por millones. El llanto de una fan coreana por una canción de BTS puede convertirse en inspiración para una fan mexicana, que luego escribiría una carta, que luego sería compartida por la banda, que luego será discutida en TikTok. La cadena nunca se rompe y cada eslabón refuerza la emoción. Lo que comenzó en un teatro europeo con un pianista romántico desatando lágrimas en una sala sin micrófonos, ahora ocurre en una pantalla iluminada por la luz azul del celular. La emoción se transmite igual, pero multiplicada. Y cada clic, cada reacción, cada publicación alimenta un sistema que, sin decirlo, sigue observando, registrando y aprendiendo. Porque en este nuevo laboratorio, el experimento nunca se detiene. Y claro, lo que pasó en Facebook en 2014 no fue el único experimento de esta naturaleza. En los últimos años, las plataformas digitales han albergado, a veces en silencio, una serie de intervenciones similares, realizadas bajo el amparo de los términos de uso. En 2012, Facebook modificó de manera selectiva el diseño de los botones de me gusta y los métodos de notificación para medir la influencia de la retroalimentación social en el comportamiento de publicación. En otro estudio, manipularon la visibilidad de contenidos para evaluar si podían aumentar el registro de votantes en Estados Unidos durante una elección. En su momento, Twitter también probó algoritmos de priorización de contenido sin anunciarlo, alterando qué tweets veían los usuarios y en qué orden, con el objetivo de medir su permanencia en la plataforma. En todos estos casos, la línea entre investigación y manipulación se volvió borrosa. Las redes sociales, convertidas en extensiones de la vida cotidiana, funcionan como laboratorios a escala global donde los sujetos de estudio no siempre saben que lo son.
Y claro, esto no fue una anomalía. La escena en el teatro de Berlín, los alaridos en la pista del aeropuerto de Auckland y las lágrimas compartidas en un estadio lleno de pulseras luminosas, todo forma parte de un mismo mapa, un fenómeno que va más allá de la música, más allá incluso de los ídolos. Es una característica del ser humano, sentir, pero sentir con otros. A lo largo del tiempo, ese impulso ha cambiado de escenario. Primero fueron las salas de concierto, luego los vinilos, luego los videoclips y ahora las redes sociales. Pero el núcleo permanece intacto. Lo que llamamos histeria colectiva o euforia masiva o listomanía o Beatlemanía o simplemente fandom no es una enfermedad, es una forma de comunicación. Cuando una emoción encuentra eco en otra persona, se fortalece, se solidifica. Es un mecanismo biológico, un circuito neuronal y una descarga química, pero también una necesidad cultural, pertenecer y reconocerse en el otro, vibrar al unísono. Lo entendieron los fanáticos de Liszt cuando coleccionaban colillas de cigarro como si fueran reliquias. También los fans de The Beatles cuando gritaban hasta quedar sin voz. Y lo entienden hoy millones de adolescentes que encuentran en una canción, en una imagen o en una frase compartida un espejo emocional. A veces se le teme a este fenómeno, se le patologiza, se le observa como una pérdida de control, pero quizá no es eso. Quizá es más bien una expresión primitiva de algo muy antiguo, una forma de vincularse y de crear comunidad a través de la emoción, de recordar, aunque sea por un instante, que los humanos no estamos hechos para sentir solos, porque tal vez lo que Liszt desató con su piano no fue un delirio, fue una chispa. Y lo que ocurrió después, la música, los gritos, las lágrimas, los clics, los hashtags, los abrazos, fue simplemente lo que ocurre cuando esa chispa encuentra aire. Y claro, arde. Hoy las redes sociales amplifican todo y nosotros, más que usuarios, somos el producto, lo que ellos le venden a las personas que pagan sus cuentas. Y creo que al final lo más importante es eso, que entendamos que nosotros somos el producto, no el cliente. Mientras no se nos olvide eso, podremos entender que cada cosa que vemos que pasa en nuestro celular fue diseñada y alguien pagó para que estuviera ahí. Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Jessica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela y Laura Carrasco. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.